Hoy en día hacerse visible y estar presente en la mente de los clientes cuesta mucho más que nunca, y esta es una de las principales claves del éxito para muchas marcas o negocios. Sin embargo, las herramientas y el enfoque adecuados pueden ayudar a impulsar la notoriedad de marca. Los clientes del siglo XXI no quieren ver campañas de venta directa, responden mucho mejor a acciones cuidadosamente planificadas que se centran más en ellos, en sus necesidades y también en lo que les preocupa, más que incluso el precio especial del producto. Lo importante son ellos, lo importante es el cliente. Y es por eso que los cuestionarios online son una buena opción para aumentar la notoriedad de marca. Entonces, ¿quieres saber cómo utilizarlos? Pues quédate conmigo hasta el final. Y no olvides suscribirte, darle a la campanita y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Como hemos mencionado al principio, un producto no debe ser el foco principal de una campaña. El foco siempre debe ser los clientes y los beneficios que tu marca puede ofrecerles. Las campañas que funcionan mejor hoy en día comparten el mismo elemento. Todas ofrecen algún tipo de entretenimiento, ya sea un juego para el móvil, un vídeo divertido o un descuento. Y estos tipos de contenido hacen que la gente interactúe y comparta la acción, lo cual atrae aún más visita a la marca que organiza. Vamos, un win-win. Y por este motivo, el secreto consiste en que los usuarios disfruten con campañas que los involucren y que además de impulsar la notoriedad de la marca, ayuden también en la estrategia de generación de leads. Y es aquí donde te propongo crear una campaña con Easy Promos. En concreto, un quiz. Y es que los quiz con tiempo personalizados son cuestionarios dinámicos que llevarán tu marca al siguiente nivel. Y antes de que lo digas, sí, quizás un quiz típico no sea la acción ideal para hacer branding, pero con el quiz a contrarreloj, seguro que tu marca aumentará su notoriedad porque los usuarios van a interactuar con un contenido que realmente les motiva a participar para ganar un premio. Así que no lo dudes, este tipo de acciones influyen en la opinión de los usuarios sobre tu marca. Y hoy lo vamos a ver. Quiz con tiempo. Este ejemplo que ves es de una promoción con un quiz con tiempo que Easy Promos lanzó por el Día Internacional del Libro. En vez de centrarnos en nuestra marca o en nuestros productos, queríamos asegurarnos de ofrecer contenido entretenido y atractivo para un público más amplio. Entonces, creamos una serie de preguntas sobre los libros clásicos más populares, y los usuarios tenían que responder todas las preguntas lo más rápido posible para poder ganar un libro de su elección. Y mira cómo personalizamos la app. El diseño usaba nuestros colores corporativos y la página principal mostraba el logotipo de Easy Promos, pero en vez de lanzar una publicidad directa sobre nuestro producto, lo que hicimos fue utilizar cuestionarios para aumentar la notoriedad. Quizzes divertidos para mejorar las relaciones con los clientes. Normalmente los cuestionarios son utilizados por las marcas para testear los conocimientos de los usuarios sobre su marca o sus productos y de paso conseguir nuevos leads, ya que para obtener el premio los usuarios tienen que dejar sus datos en el cuestionario. No obstante, alguien que no conozca una marca puede abandonar el quiz antes de registrarse, y eso no es lo que queremos. Pero para ello podemos evitar que esto ocurra ofreciendo a los usuarios quizzes divertidos que, aparte de recopilar información para el marketing, también den algo a cambio, ya sea un premio o algún tipo de información. Aquí tenemos dos tipos de cuestionarios para hacer branding sin barreras de participación y con elementos divertidos que animan al usuario a llegar al final. Test de personalidad. Lanzar un test de personalidad puede ser un modo divertido de crear relaciones sólidas entre tu marca y los clientes. Al responder preguntas sobre su personalidad, gustos y preferencias, los usuarios sienten que la experiencia se centra en ellos en vez de en la marca. Y todo esto ayuda a crear un buen ambiente, un buen feeling, sobre todo si está todavía en la fase inicial del embudo de ventas. Además, el proceso de generación de leads se hace más eficaz, ya que los participantes facilitan sus datos de contacto para poder acceder a un mensaje personalizado. Y no olvidemos que los test de personalidad online son un puro entretenimiento más que un análisis de personalidad fiable. En este ejemplo, vemos cómo la marca de vinos Veronia involucró a su público haciendo un paralelismo entre la personalidad de los usuarios y sus vinos. Y en vez de pedir a los participantes que compartieran sus gustos referentes al vino, hicieron una serie de preguntas sobre sus preferencias y gustos. Y después de ofrecer respuestas a todas las preguntas, el usuario se registraba para acceder al mensaje final personalizado y saber qué tipo de vino es.
Y de nuevo, en vez de mostrar los productos y sus precios, la marca implicó a los usuarios y ofreció algunas sugerencias personalizadas en función de las respuestas. Y de este modo, los usuarios podían pasar a una fase en la que veían los artículos que podrían gustarles según sus preferencias. Mola, ¿no? Recomendador de productos. Las aplicaciones para crear cuestionarios de Easy Promos también promueven la notoriedad de marca gracias a las opciones y también las funciones de personalización que ofrece. Las marcas pueden publicar cuestionarios personalizados que aumentan las posibilidades de los usuarios de reconocer elementos visuales de la marca. Y para ello, el recomendador de productos es un poco más especializado que el test de personalidad, porque presenta específicamente los productos de la marca. Y son muy, pero que muy útiles para los usuarios que necesitan orientación para comprar. Pero te preguntarás, ¿cuándo es el momento adecuado para que las marcas publiquen este tipo de cuestionario? Pues los recomendadores de productos son más populares cuando se acercan fechas como el Día de la Madre, San Valentín, Navidad, que es cuando los usuarios online buscan ideas para regalos. Además, los comercios electrónicos, los e-commerce, pueden lanzar campañas en redes sociales para captar a los usuarios que necesiten ayuda para elegir productos para sus seres queridos. Y es aquí cuando entran en juego los recomendadores. En ellos, los usuarios responden una serie de preguntas sobre los gustos y preferencias de sus amigos o familiares, o sobre ellos mismos, y en función de sus respuestas, el sistema muestra el producto que mejor encaje con sus necesidades y satisfaga sus expectativas. Recopila el feedback de tus clientes y recompensa su fidelidad. Hasta ahora hemos visto algunos de los quizzes que las marcas pueden utilizar para ofrecer entretenimiento y generar engagement entre los usuarios. Sin embargo, existen otros tipos de cuestionarios para aumentar la notoriedad de marca que las empresas usan con sus clientes. Es decir, los usuarios que ya han consumido sus productos o servicios. Estoy hablando de las encuestas. Así que si deseas averiguar qué le gusta más a tus clientes sobre tu marca y qué se podría mejorar, entonces es el momento de publicar una encuesta de satisfacción. Las encuestas suelen llegar a los clientes por email o mensajes de texto y debemos asegurarnos de darle tiempo al cliente entre la compra y la encuesta para que realmente pueda evaluar o probar el producto. Lo ideal aquí es crear un cuestionario con pocas preguntas para garantizar que los usuarios lo completen. Y no te olvides de ofrecer incentivos por ello. Y es que, como siempre te digo, los premios son el mejor modo de dar las gracias a tus clientes por dedicar su tiempo a completar la encuesta. Por ejemplo, los códigos de descuento son muy populares como recompensa en las encuestas de satisfacción, ya que animan a los clientes a volver a comprar. Y nada más, ya lo tienes todo para crear un cuestionario para aumentar la notoriedad de tu marca. ¿Te ha gustado el vídeo? Déjame saber todo en los comentarios, que siempre los leo todos. Y no olvides dar like, recomendar el vídeo, así como suscribirte y activar las notificaciones. Y aquí te dejo un vídeo que te va a encantar y mis otros 2 canales. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.